faceta de un tiempo muy particular, muy especial, donde nos ha tocado transitar uno de los momentos más gloriosos de la Iglesia, pero en ese aspecto también la Iglesia, gracias hermano, afronta uno de los momentos más críticos. Estos tiempos tienen dos caras. Lo glorioso por un lado, en lo cual el Señor ha derramado una gracia, y lo sigue haciendo, sobre nosotros, un caudal de palabra, una diversidad de ministerios, muchas maneras, multiformes formas de servirle al Señor, pero también hay otra faceta difícil, dramática, que la Iglesia enfrenta en los tiempos que corren, en los días finales, donde el círculo de la historia ha comenzado a cerrarse, y esta es la generación de la cual nosotros somos parte. Quizás sea esta la última de la generación que tenga vida en este tiempo, en el sentido mismo que esta generación probablemente, nosotros no sabemos la precisión exacta del arrebatamiento, pero probablemente sea esta la generación que experimente, que guste ese acontecimiento tan glorioso del cual los apóstoles, especialmente Pablo, anunció en sus cartas. Y esto nos debe alentar, porque la Biblia dice que debemos alentarnos con estas palabras. Amén. Yo quisiera brevemente en esta noche hacer mención, mientras estaba en la casa de los hermanos, que también les quiero agradecer por la atención que siempre nos brindan de manera excelente, ¿verdad? Y mientras estábamos allí en la habitación, y cuando llegué aquí a la reunión, a veces tenemos la experiencia, no sé si esto es general, pero a mí me suele pasar, de que el Señor deposita una palabra y a veces uno entra en una especie de conflicto porque pretende predicar otra cosa o quiere tener otro perfil de mensaje, pero el Señor te deja anclado allí, ¿verdad? Porque Él considera necesario esta verdad, Él considera pertinente para este momento esta verdad, y entonces no nos queda otra, obviamente, que obedecer lo que Él nos está marcando. Yo creo que, de acuerdo al ministerio que cada uno tenemos, es también la palabra que se nos otorga, ya sea por el carácter, por la personalidad, por la formación, por la impronta que cada uno tenemos. Somos el depositario de una verdad que nos termina definiendo el perfil ministerial. Y en esta noche yo quisiera que usted me acompañe a Mateo, capítulo 7. Allí hay una verdad muy sencilla, muy conocida, pero cuando digo sencilla, no estoy devaluando el sentido de la palabra de Dios, sino que estoy diciendo que es sencilla por la claridad en cuanto a comprensión de la misma, pero que a la vez esta verdad la estamos experimentando en estos días, como la misma se está cumpliendo delante de nosotros y en nosotros. Ahora usted va a comprender a qué me estoy refiriendo. Voy a hacer uso de algunos versículos brevemente y los voy a asociar a otro versículo para fortalecer y que queden claros la idea central de esta verdad, de la cual necesitamos, no que usted aprenda porque considero que lo sabe, sino recordar una verdad tan clara como el Señor allí nos enseña. Y el versículo 15 del capítulo 7 de Mateo, si bien digo, yo voy a leer la versión internacional. Anoche yo recuerdo, porque no me acuerdo, compartí la palabra también allí en la congregación de los pastores, y por la traducción de esta verdad vuelve el Señor a hablarnos acerca de cuidarnos. Y parece ser, haciendo un breve balance de estas 3 noches, que lo que el Señor, al menos en este segmento, quiere decirnos, que nos cuidemos, que prestemos especial atención a lo que ha emergido de entre nosotros
y lo que viene hacia nosotros en el mundo eclesiástico, es decir, en el mundo de la iglesia, si se me permite la ilustración. En esta versión dice el versículo 15 de Mateo 7, cuídense de los falsos profetas. Esto lo dijo Jesús. Vienen a ustedes disfrazados de oveja. Hoy es un tiempo donde la estética, donde la imagen juega un papel preponderante, pero mucha de esa, a veces, estética, imagen, es un disfraz que si no usamos el discernimiento, no podemos reconocer esencia. Amén. ¿Amén? Mucha gente viene disfrazada, pero si yo no uso el discernimiento, no reconozco esencia. En realidad, yo debo discernir no lo que ven mis ojos por fuera, sino la esencia de lo que está adentro. Por eso Jesús es muy claro al decirnos que vendrán a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Trasladando esta verdad a nuestros tiempos, a la iglesia. Vendrán a ustedes disfrazados de oveja. Usted sabe la particularidad de la oveja. Inocente, un animal propiamente dócil, con todas esas características de mansedumbre de la misma, es decir, con ternura, con carisma, con una elocuencia muy clara, con una entrada muy notable, con un encanto seductor que atrapa, que convence. Es decir, son a veces características de la conducta humana que son buenas, pero que a veces se usan con un fin corrosivo y tóxico según el texto, y espero que me entiendan. Disfrazados de oveja, pero por dentro, en esencia, son lobos feroces. El texto maximiza la intencionalidad de los hechos que estos personajes llevarán a cabo. Cuando el escritor emplea el término feroces, ahí revela una intención sin piedad. Ahí está revelando una intención sin misericordia. Ahí está revelando una intención destructiva. Ahí está revelando una intención altamente cruel. Por eso las palabras en la Biblia tienen un sentido muy particular que con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo nosotros tenemos que aprender a darle el sentido de lo que el autor se está refiriendo. Jesús dijo, serán lobos feroces. La otra particularidad, mientras estábamos allí, buscaba las características propias de los lobos. La mayoría lo conoce, no voy a decir nada que usted no conozca, pero tienen la particularidad de tener un olfato 1000 veces más agudo que el nuestro. Ellos pueden oler una presa a una distancia determinada y ellos tienen en sus olfatos una espectacular capacidad, valga la redundancia, de olfatear la presa a distancia sin pensar. Ellos trabajan en equipo, son animales extremadamente perseverantes y todo lo que usted sabe, cuando ellos logran rodear a la presa, la destruyen a razón de que su naturaleza o la naturaleza propia de los lobos tiene esta particularidad. Pero lo que más me impacta de este animal es el olfato. Es decir, es la capacidad de saber dónde hay una presa vulnerable. Cuando el salmista escribe que el siervo clama por las corrientes de agua, allí lo que el salmista está haciendo referencia es que el siervo necesita, ¿qué siervo? El animal, el ciervo, necesita refugiarse en las aguas para que el lobo le pierda el olfato. ¿Verdad? Porque usted sabe que el ciervo emana un olor determinado donde la definición
del olfato agudo del lobo puede saber dónde el mismo se encuentra y activar una operación de caza para que ese animal sea parte lógica de su alimento. Esta ilustración sencilla, práctica, es aplicada para nosotros hoy por razones de que el texto me provee dos cosas más muy importantes. Jesús asocia a cierta gente que tiene ministerio, pero con un espíritu incorrecto, por un lado. Y lo segundo es que tienen estos tipos, perdónenme el término tipos, la capacidad de olfatear iglesias, la capacidad de olfatear ministerios vulnerables, susceptibles, para que ellos lleven a cabo su rol maléfico y así poder sacar rédito propio. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces Jesús dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los cardos? Del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Aquí Jesús emplea una lógica de acuerdo a la naturaleza predominante en nosotros. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Una persona genuinamente convertida no puede comportarse de una manera corrosiva. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. La palabra fuego está haciendo referencia, indudablemente, al infierno. Así que por sus frutos los conocerán, por la evidencia, por lo que demuestran exteriormente. Jesús me da una llave de sabiduría para que nosotros podamos saber de esa persona de acuerdo a los frutos, a las evidencias que la persona tiene en su existencia. Es decir, la Biblia me propone a mí, me enseña a mí y a todos nosotros reconocer entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la razón? Los frutos. La conducta o el testimonio, como mejor le guste. No todo, y el verso 21 es un verso extremadamente comprometedor, por la siguiente razón que ahora voy a intentar explicar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, hay un día en que todo ser humano estará en la presencia del Señor, frente al Eterno. Hay un día en la agenda de Dios de diferentes matices ese día, pero un día al fin en que toda persona contemplará la realidad de Dios. Y dijo Jesús, ¿verdad? En aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. Y fíjese usted aquí que hay una insolencia. ¿Por qué hay una insolencia? La pregunta. Porque los atrevidos son insolentes y cuestionan a Dios. Mire, fíjese, van a porfiar con Dios. Pero ¿acaso, Señor, nosotros no hicimos milagros en tu nombre? Momentito, Dios, ¿acaso nosotros no soltamos palabra profética? Momentito, Dios, ¿acaso nosotros no teníamos ministerio profético, apostólico y la mar en coche? Momentito, Señor, ¿acaso nosotros no hicimos esto, no expulsamos demonios, hicimos muchos milagros, hicimos obras extraordinarias, fuimos reconocidos, teníamos muchos seguidores en las redes sociales? Fíjese la insolencia de los lobos, que tienen características de arrogancia, de prepotencia, de altivez, de soberbia, de superación, en el mal sentido del término, y aún con Dios porfiarán. Fíjese la conducta extrema de los falsos.
Concluyo. Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Interesante texto, ¿verdad? Perdón, apóstol Jorge, esto es para empezar la primavera, por ahí no. Para que la empiece bien. Claro, no sé si me van a tirar flores, pero digo, no es muy primaveral el texto, ni el mensaje. Pero, hermanos, estamos en un tiempo más allá de la estación que acaba de comenzar, porque en realidad la primavera empieza el 1 de septiembre, el 21 es una fecha comercial, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Yo pido que me acompañen ahora a Hechos 20-29. Pablo se despide de los hermanos de Éfeso, si no me equivoco, ¿verdad? Y allí hay un relato también similar al de Jesús. Usted lo conoce, pero es interesante porque Pablo añade, inspirado por Dios, algo que a nosotros nos cuesta muchas veces permanecer, y ahora usted lo va a corroborar. Dice, en el Hechos 20-29, sé que después de mi partida entrarán, esa palabra entrarán lo da en sentido afirmativo, es decir, va a ser un hecho, va a ser una realidad, va a ser inevitable. Yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán, van a filtrar, van a penetrar. Fíjese lo que dice, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño, ¿verdad? Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Se va a levantar de en medio de nosotros esta característica de maestros con una personalidad feroz, cruel, que van a proponer una enseñanza totalmente distorsionada de la sana doctrina, con el fin de que ciertos discípulos a ellos lo sigan. Este es otro texto que nos advierte de la peligrosidad de la manifestación de hombres y mujeres que tienen oculta esta intención en estos tiempos y que llegará a un punto de su vida que se van a manifestar, que se van a levantar y van a proponer otro tipo de enseñanzas, van a proponer un renuevo, van a proponer algo diferente, algo distinto, y allí usted puede ponerle el nombre que quiera. ¿Y cuál es la intención, la motivación? Devorar al rebaño, arrastrar al rebaño con falsas enseñanzas, es decir, conducir al rebaño en un canal errático. Entonces, para concluir, tanto Jesús como Pablo nos advierten de una gravedad muy alta, de una gravedad muy peligrosa, de una gravedad extrema, hermanos amados, donde hay gente en medio de nosotros, no digo aquí, estoy generalizando, y si hay aquí el Señor nos va a descubrir, ¿verdad? Pero estoy generalizando, hay personas en medio de nosotros que tienen esta intención a flor de piel y que en algún momento van a emerger. Por eso, tanto la palabra de anoche como la de hoy es: tengan cuidado, ejercitémonos en el discernimiento, procuremos tener una sana enseñanza, procuremos ser vigilantes, atalayas, guardianes de la verdad, procuremos periódicamente prestar oído a la voz del Espíritu Santo, estar alerta por este tipo de manifestaciones
que según Pablo lo da como un hecho, se van a manifestar. Gente de apariencia, pero de perversa esencia. Entonces, frente a esta verdad, que debe ser para nosotros un llamado de atención, que debe ser para nosotros el abrir nuestros ojos espirituales, el afinar nuestro oído espiritual, y más que nunca el tener afilado, como decimos metafóricamente, nuestro discernimiento, especialmente el pastorado, el liderazgo de la iglesia, especialmente aquellas personas que tienen un grado de autoridad en la iglesia, que están a cargo de otras personas. No podemos nosotros darnos el lujo de convivir con algo que le abre la puerta al error. No podemos darnos el lujo de convivir, de apañar y de tolerar con algo que le abre la puerta al error. ¿Y sabe qué es? La ignorancia. Yo tengo que procurar y preocuparme en el buen sentido del término y ocuparme en erradicar de mi mente todo lo que ocupa la ignorancia. Yo la tengo que sustituir por la sabiduría de Dios. Para eso yo tengo que trabajar periódicamente en una enseñanza meticulosa de las Sagradas Escrituras. Y quiere que le diga una palabra más técnica. Debemos nosotros hacer un exégesis del texto periódicamente. Bueno, esto no es muy emocional, pero no importa. ¿Saben por qué? ¿Qué es un exégesis? Es escarbar en el texto de manera meticulosa dentro del contexto para adquirir el conocimiento de lo que el texto me provee, lo que el escritor me quiere decir. Es decir, claro, esto es trabajo. Ah, va queriendo el asunto. No, esto no es soplar y hacer botella. Esto no es, no, esto no es para improvisados. Esto es para los doctos, según Jesús, ¿vio? Por eso Él dice, tengan cuidado, cuídense, presten atención, fijémonos. A cualquiera se nos puede escapar la liebre, eso está de cajón. Pero cuando se trata de cuestiones santas, nuestro cuidado tiene que ser cada vez más agudo. Entonces, brevemente, hermano amado, quisiera desarrollar algunos pensamientos de acuerdo a lo que me provee el texto de Mateo 7, concerniente a esta realidad que nos asedia permanentemente. A veces nos impactan demasiado las personas y a veces compramos el producto sin saber lo que hay dentro del paquete. ¿Verdad? Porque nos pintaron algo muy bonito, muy atractivo, muchas luces de colores, pero que en realidad el paquete trae cosas podridas. Y nosotros no estamos advertidos en función de la palabra. Número 1, es el Señor que nos advierte a aquellos que profesan falsamente su nombre. Es más, estas personas van a cometer un hecho extremadamente grave, que nosotros tenemos que tener presente y recordarlo. Que van a tomar el nombre del Señor en vano. ¿Sabe qué es eso, no? Cuando una persona hace uso del nombre del Señor y no está habilitada por el Señor, esa persona automáticamente se convierte en un estafador. Porque no está habilitado, porque no tiene el permiso, porque no está confirmado, porque es alguien que no está convertido, pero él libremente hace uso del nombre del Señor, de un nombre sagrado, de un nombre sublime. El nombre de Dios está en boca de cualquiera hoy. Y eso parece algo natural, eso parece algo normal. Eso puede sonar algo hasta lógico, pero de acuerdo a las Escrituras y la revelación de la misma, eso va a traer consecuencias muy serias. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor,
cuando no están autorizados a hacerlo. ¿Verdad? Porque es una persona estafadora. No está habilitado. Por eso uno de los mandamientos es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es muy sagrado. Es algo extremadamente sagrado. ¿A dónde nos lleva la palabra con esta verdad? A reflexionar en la dimensión de la santidad, del cual el Eterno transmitió su verdad y la dejó plasmada en las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que recuperar la capacidad de dimensionar el sentido textual de lo que en este sagrado libro está diciendo. El problema del cristianismo moderno, o de los que estamos en este tiempo, es que somos muy libertinos, permisivos, a la hora de hacer uso de las Sagradas Escrituras, sin tener presente que no estamos trazando un libro, sino estamos trazando la verdad sagrada de Dios al pueblo sagrado de Dios. Amén. Usted me dirá que lo que yo voy a decir ahora es una cuestión extrema, y es probable, pero los judíos o los escribas engañaban, por razón de que iban a escribir el nombre santo de Dios. No era así nomás. Hasta algunos escriben en el Facebook Dios con minúsculas. ¿Qué detalle estúpido? No es ningún detalle estúpido. Eso nos habla de que no tenemos la revelación de la santidad suprema de aquel que dio su vida por nosotros. No es un juego, sino que realmente es algo extremadamente santo. Y la santidad no pasa de moda porque no es una moda. La santidad es parte del diseño de Dios y debe estar implícito en nuestro estilo de vida. Eso nos compromete aún muchísimo más. La vara es alta, ¿verdad? Si usted analiza el texto, la vara es elevada, es alta. No es así nomás. Entonces, hermanos, dice la Escritura en esta verdad. Entonces, el Señor de manera clara nos advierte acerca de los ilegales que usan el nombre del Señor, que llevan a cabo un ministerio, que practican las cosas del ministerio, pero que en esencia son ilegales. ¿Por qué razón? Y aquí voy a dar algunas características, que pueden ser más, sin duda. Yo con mi poco entendimiento trato de por lo menos aportar algo. Número uno, personas no autorizadas por el Señor, ministros falsos según la palabra del Señor. Cualquiera hoy es ministro, ¿verdad? Hoy en este mundo democrático cualquiera se pone el nombre que mejor le parece, pero la realidad es que si no tiene la confirmación del Espíritu Santo y en un entorno adecuado, según la Biblia, es un ministro falso. Por lo tanto, la primera evidencia, hermanos, sobre esta verdad, que son personas no autorizadas por el Señor. Usted tiene que tener la plena certidumbre de que lo que usted hace está autorizado por Dios. Amén. Amén. Es bien importante el asunto, ¿verdad? Número 2. Las características de estos ministros falsos son estafadores, gente que solo le importa sus propios beneficios, gente que solo piensa en ellos mismos, están centrados en ellos mismos, gente ególatra, deben ser siempre el centro de atención, no les gusta pasar desapercibidos, siempre tienen que estar en las primeras filas,
son extremadamente demandantes de los demás para que les sirvan a ellos. ¿Saben lo que significa ministro? Porque nosotros hablamos y a veces nos olvidamos del sentido. Ministro viene del latín min, es alguien que se hace menor por servir al otro. ¿Saben lo que significa siervo en el griego? Esclavo. Alguien que ha sometido su voluntad a un señor superior, que ya no hace lo que bien le parece, sino lo que su señor le indica. Eso es lo que significa la palabra ministro, eso es lo que significa la palabra siervo. Y aquí viene el siervo del Señor, hermano. Ábranle las puertas, recíbanlo al siervo. Y en realidad ahí viene un esclavo. En realidad ahí viene uno que se hizo menor para servir a los demás. Amén. Eso lo dijo Jesús. El que quiera ser grande, señores, en el reino de Dios, haga ser servidor de los demás. Amén. Yo no vine a ser servido, dijo Jesús, yo vine a servir. Vaya, te preparó la plataforma para tu ministerio. Amén. ¿Verdad? Pero como en estos tiempos se ha distorsionado mucha de la verdad del Señor, los ministros ahora son dioses. No todos, obviamente, en algunos casos estoy refiriéndome al texto. Tercero, personas que tienen motivaciones corruptas, intencionalidades perversas, que no quieren lo bueno, sino que están trabajando en función de lo malo, motivaciones corruptas. Nosotros tenemos que poner en la balanza de la presencia del Señor por qué hacemos lo que hacemos, cuál es la intención que predomina en nuestras acciones, qué es lo que tenemos que exponernos a la persona del Espíritu Santo para que Él evalúe nuestras motivaciones. ¿Qué te motiva a servir al Señor? Amén. ¿Edificar, perfeccionar a los santos o buscar una popularidad propia? ¿Qué te motiva a servir al Señor? ¿Ser un beneficio para la iglesia o buscar el beneficio propio? Motivaciones que un día en el tribunal de Cristo serán expuestas. Si es que llegamos en el mejor de los casos al tribunal de Cristo. Ese otro rabán, claro. Y si usted no está en el tribunal de Cristo y aparece por allá en el juicio del trono blanco, señores, no es un problema, es un problemón. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no hay balotaje ahí, ¿eh? Yo que esto no es, hermano, algo, pero está bien, no pasa nada, dale que va. No, pero es una verdad. Yo he conocido gente en el ámbito cristiano que cree en el purgatorio. Un atropello a la doctrina, una mentira netamente diabólica, un asalto perverso, demoníaco, que metió una doctrina inexistente en la iglesia del Señor y que confundió a millones y millones de personas y distorsionó la fe y atropió la creencia. Hay mucha gente que cree que, bueno, si muere se portó más o menos, Dios lo va a llevar a un lugar donde va a estar un tiempo, va a purgar los pecados, si da una buena ofrenda, de pronto Dios mira el alcoholismo, no, mira lo que puso, vamos a sacar a este muchacho de allá. Uno se ríe, pero son a veces las enseñanzas que hermanos se han establecido durante muchos años. ¿Por qué cree que sucedió la Reforma en 1517? Porque los capos, vamos a decirlo de esta forma, de la Iglesia Católica vendían indulgencias. Ellos decían que con una buena ofrenda podían convencer a Dios. ¿No les suena familiar en estos tiempos nuestros hábitos? Corra esto, corra lo otro. ¿Verdad? Es lo mismo, pero está disfrazado de cristianismo. Pero porque nosotros lo que tenemos que aprender a ver es la esencia. Amén. Y llevar esa enseñanza al laboratorio escritural. Y allí la escritura me va a dar el resultado si lo que se está diciendo es de Dios o no es de Dios. Amén. Nuestro problema es que no hacemos tal cuestión, sino que compramos todo. A todo le decimos amén, a todo le decimos gloria a Dios. Hemos perdido el filtro.
Y así nos va, porque se filtran falsas enseñanzas de las cuales luego terminamos dañándonos y dañando a otros. Y este daño tiene características y consecuencias que pueden, hermanos, arribar a una consecuencia eterna. Acá no está el Señor hablando de algo temporal cuando se refiere al fuego. Acá está hablando el Señor de una consecuencia eterna. Yo no puedo explicar la eternidad porque no me da la cabeza para dimensionar un tiempo que nunca acaba. Pero Dios comprende y la Biblia expresa, hermanos, la eternidad es algo que no tiene fin. Porque nosotros en el tiempo crono, todo lo que empieza termina. ¿Verdad? Yo tengo un determinado tiempo para predicar, sino que se levanta y se va. Amén. Amén. Hace 2 noches que me viene escuchando. Amén, gloria a Dios, amén. Pero el tiempo caído de Dios es eterno, no tiene, hermanos, límites. Y es allí donde nosotros vamos a arribar. Amén. Después de esta vida temporal. Amén. Por eso es ahora que tenemos que ponernos a cuenta con Dios y dejar de jugar a la iglesia, porque la iglesia no es un juego. La iglesia es la expresión de Dios sobre la tierra. La iglesia es la novia que un día se encontrará en el aire con el Eterno para allí casarse con Él en un sentido metafórico y entrar a las bodas del Cordero y estar siempre con Él. Cuarto o quinto, ya me recuerdo. Gente extraña de espíritu desconocido. Estos lobos rapaces, feroces, son gente extraña. ¿Extraña en qué sentido? Sus espíritus son desconocidos. Son extraños, gente que tiene una conducta extraña. Son un fenómeno insólito por momentos. Gente que estafa espiritualmente y emocionalmente a muchos. Como para ser contemplativo puse esto en este pensamiento. Pero la estafa no solo es espiritual, no solo es emocional, sino también es material. Sino también es moral. ¿Y qué ocurre cuando se destapa la olla de decepción? Y ahí es donde la onda expansiva afecta a una destrucción terrible. Y Satanás en estos tiempos ha apuntado los cañones con mayor fuerza, con mayor presión y opresión para destruir el rebaño. Porque esto es aplicable a la congregación, pero esto es aplicable a lo personal. Usted está en el radio de acción del infierno. Usted no puede ignorar que el maligno está elaborando permanentemente maquinaciones para hacerlo caer y para destruirlo. Por eso el trabajo de las tinieblas es incesante, perseverante y constante. Orar en todo tiempo. ¿Por qué está ese consejo apostólico allí? Ese consejo apostólico está allí porque el apóstol sabe que hay un asedio permanente hacia nuestras vidas de las tinieblas. Ellas no se toman vacaciones, ellas no hacen manifestaciones piqueteros, ellos no reclaman planes sociales, ellos no van a la frente de la casa de gobierno, ellos trabajan con el fin de destruir a los santos. Y la destrucción es total y letal. Las advertencias en la Biblia son elocuentes. Pablo le dice a los Corintios, una iglesia bastante comprometida con el pecado. Le dice, señores, no ignoren los juegos en la mente del diablo, no los ignoren. Esto no significa que haya demonios por todos lados, pero no debemos ignorar las manifestaciones, maquinaciones, propuestas, enseñanzas del enemigo que vendrán a tu vida a proponerte algo que en principio
limpio tiene carácter de elegante. Porque viene como disfrazado, maestro del disfraz, ángel de luz, ¿verdad? Tiene una cara de seducción, pero la esencia es perversa. Entonces, hermano, hay y habrá gente estafada siempre. Por eso nosotros tenemos que acudir a dos elementos piadosos permanentes: oración y lectura. Algo práctico, no le estoy diciendo nada que no sea, que usted no lo sepa. Falsos ungidos, personajes ministeriales de un proceder errático, gente que se autoexalta, que solo busca gloria de hombre, gloria personal. Tales personas se exponen a una consecuencia de carácter eterno. Jesús lo anunció. Es el mismo Señor quien dice que no los conoce. Fíjese que usted, vamos a suponer hipotéticamente que alguno de nosotros estemos en una condición semejante y lleguemos a la presencia del Señor y Él nos diga: no te conozco. No estás en el padrón de los libros de los cielos. Acá no figura tu nombre. Acá no está tu persona. No sé quién eres. Eres un extraño que has venido a una boda vestido indecorosamente. Quieres participar de una cena de la cual no te llegó la invitación. Fíjese todas las figuras escriturales que el Señor emplea. Porque la gravedad del caso, insisto y recalco, es de carácter eterno. Por eso más que nunca tenemos que acentuar la verdad de la palabra, la correcta enseñanza de la palabra, revisar el estado de liderazgo, revisar el conocimiento doctrinal, teológico, revisar la condición espiritual, porque tristemente nosotros hemos sido extremadamente democráticos. Queremos ser más buenos que el pan y le damos lugar tristemente a gente que no está a la altura de las circunstancias. Usted me dirá: ¿qué apreciación discriminadora? No es una apreciación discriminadora. Es una apreciación escritural, sabia. Amén. Vamos a la palabra. Cuando en Hechos 13 el Espíritu Santo habló, escogió gente adecuada, ¿o no? Amén. ¿Y quién hizo la elección de ese casting? El Espíritu Santo de Dios, que no tiene margen de error. Amén. Porque está en juego la salud emocional, la salud espiritual, la salud eterna de la iglesia. Amén. Y la iglesia no es el conjunto de individuos que vienen domingo tras domingo. La iglesia es algo más que eso. La iglesia es la congregación de los santos redimidos. Amén. La iglesia es la que el Señor arrebatará. La iglesia es por la cual el Señor murió y derramó su sangre. Amén. La iglesia tiene un precio incalculable. Por eso quien se para aquí enfrente no le está hablando a un grupo de personas determinadas, le está hablando a los santos de Dios. Amén. Por eso había una ocupación apostólica muy grande, donde Pablo administra y ministra al joven Timoteo, que tenía fragilidad ministerial y de personalidad, y lo pretende afirmar en el ministerio para que él sea un buen ministro, ejemplo de los creyentes. Y allí usted en la primera y segunda carta de Timoteo pueda hacer una evaluación del condimento y de todos los intereses que Timoteo tiene que incorporar en él, porque él es un ministro del Señor. Y Pablo le insta a que procure con diligencia presentarse delante de Dios aprobado. Amén.
No es solamente saber un poquito, saber algo, no. Tiene que haber una evaluación, tiene que haber una aprobación de Dios, tiene que rendir examen la persona que pretende ministrar y administrar los intereses santos del Eterno, porque es cosa muy sagrada, extremadamente sagrada. Hermano líder, hermano pastor, hermano apóstol, hermano profeta, hermano evangelista, hermano maestro, Dios te ha confiado lo más interesante que Él tiene, su iglesia. Te ha dado un margen de confianza para que administre ese interés sagrado, santo y sublime. No es cualquier persona la que tenés enfrente. No es el amigo que conocías antes y que ahora se convirtió y ahora está con nosotros y comemos asado juntos. No. Es un santo en el cual se te ha confiado que tu impronta lo oriente a las moradas celestiales. Y para que yo lo oriente a las moradas celestiales y sea un correcto orientador, no puedo ignorar el caudal escritural que se me ha confiado para mi propio aprovechamiento y de los que me oyen. Por eso nunca debería descuidar la enseñanza. No, esto yo ya lo sé, así nos va. Para concluir, no son conocidos, es decir, no están inscritos en el libro de la vida. Ellos quedaron al margen. Gloria a Dios. Son hacedores de maldad, dijo Jesús, porque solo hacen su propia voluntad, no la de Dios. Este tipo de personas no tienen temor reverente. Todo lo que hacen es carnal, natural y humano. Y todo lo que usted tiene lo va a impartir. Usted es el resultado de la esencia de lo que hay adentro. La pregunta es que yo tengo que revisar lo que tengo en mi depósito, porque lo que tengo en mi depósito es lo que voy a dar. Cuando Pablo habla del pecado de fornicación, yo sé que no son temas para arrancar el 1 de septiembre, pero bueno. Cuando Pablo habla del pecado de fornicación, ¿qué dice? Que el que fornica, ¿qué fornicación? Relaciones sexuales fuera de los parámetros del matrimonio. ¿Verdad? Que cuando alguien fornica contra su propio cuerpo, peca. Bueno, eso dice la Biblia. No puede ser, vamos a ver una hermana que me acompaña y vamos a avisar el ambiente también dentro. ¿Verdad? Claro, yo porque tenemos a veces que abordar temas que no, bueno, pero son temas de la palabra, qué maravilloso. Dios. Amén. Amén. Dios en su maravilloso amor y en las características del amor del Padre de Dios tiene corrección, disciplina. Porque al que Dios ama, disciplina. Si usted no recibe o yo la disciplina del Señor, entonces somos bastardos, ni siquiera estamos calificados como hijos. Son hacedores de maldad que no hacen la voluntad de Dios, sino la propia. Este tipo de personas no tienen un temor reverente. No ser conocido por el Señor es la realidad más cruda que alguien puede experimentar. Es la experiencia más aterradora por lo que una persona puede llegar a pasar. Es la palabra la que expone una consecuencia eterna, de separación eterna de Cristo Jesús. Todo árbol, señores, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca se consume. Son textos, no sé si el término es pertinente, pero son textos aterradores cuando uno los ve con los ojos de las Escrituras y las consecuencias del mismo. Entonces, fíjese, nosotros operando en circunstancias semejantes, fíjese nosotros, hermanos, distraídos, adormecidos por las luces del éxito,
o en busca de afanes de este mundo y perder de vista lo importante y trascendente, ¿cómo se puede filtrar dentro de nuestro rebaño lobos feroces con intencionalidad descarnada, con misericordia cero, que van a destruir el rebaño? Hay gente que ha tenido un encuentro con este tipo de lobos y que en su interior están sangrando en el día presente, heridas profundas porque fueron ellos estafados, porque fueron ellos manoseados, porque fueron ellos violados en su buena voluntad. La violación no solo física, sino también en la voluntad, en el intelecto, en la buena intención, en la buena fe. Pero hubo lobos rapaces que se avecinaron a tu vida y te violaron. Provocaron un hecho que te generó tanta decepción, del cual hasta el día presente todavía estás allí tratando de recuperar algo de esos pedazos desparramados por todos lados, porque estos tipos no tienen piedad. Lo único que les importa es vaciarte, es quitarte el sueño, es castrar tu identidad, es borrarte, sacarte de circulación con el fin de que ellos se sientan bien y se apacienten a sí mismos. Otra de las cuestiones de por qué el Señor nos llama hacedores de maldad, no solo porque son falsos, sino porque el don que tienen lo han pervertido, es decir, lo usan con fines corruptos. No son conocidos por el Señor porque el don de Dios o el don que el Eterno le otorgó en su momento, porque todos nacimos con algo particular, no lo usaron para glorificarlo a Él, usaron para gloria propia, usaron el don con fines egoístas, usaron el don con fines lucrativos, usaron el don, hermanos, con motivaciones corruptas y apartaron a muchos de la voluntad de Dios, los cegaron, los extraviaron. Los hacedores de maldad es gente filtrada, gente que está y posiblemente esté en medio de nosotros, gente extraña, de pensamientos raros, de un vocabulario perverso, gente que tiene intencionalidades corruptas, ocultas, y que en su momento sacarán las garras, porque ellos están esperando el momento oportuno para asaltar tu ministerio y devorarte. Más que nunca nosotros tenemos que hacer uso del discernimiento. Dice Apocalipsis 2:14, si no mal recuerdo, aprobado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los hallados mentirosos, ha corroborado que mucha gente que dice ser no lo es, usaron el discernimiento, se levantaron en el poder del Espíritu. Por eso cuando alguien dice hay que orar, no es una práctica cotidiana religiosa para cumplir un formato. Hay que orar en el Espíritu, discernir, saber a la perfección que lo que estamos pidiendo, que lo que estamos rogando de parte de Dios traerá una devolución de sabiduría para que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos y entonces poder probar los espíritus. Cuando Juan habla de probar los espíritus, la palabra espíritu son personas. Es la gravedad del caso de estos tiempos finales. Pero en los mismos versículos el Señor nos aporta la salida esperanzadora de entrar a los cielos. No es por obra, es por gracia, señores. Amén. Pero cuando usted se convierte genuinamente al Señor, usted encuentra la voluntad de Dios en las Escrituras. Con la asistencia y la convivencia del Espíritu Santo, usted y yo, hermanos, caminamos en el centro de la voluntad de Dios, claro, con errores y falencias, con debilidades, pero siempre sostenido de Él, siempre acudiendo a Él, a la fuerza, a la fuente. 7 veces cae el justo, pero viene a Jehová y el Señor lo levanta. Eso no está diciendo que usted tiene 7 posibilidades de caer. Yo creo que el mensaje de estos días para la iglesia, al menos para el sector de jurisdicción que nos ha tocado ministrar,
ha sido advertencia de parte del Señor. De tener sumo cuidado de aquellos ministerios, y yo no voy a poner un manto de sospecha, que sin duda en los próximos días, meses o años se van a avecinar a tu ministerio. Gente que va a llegar a tu casa ministerial con propuestas determinadas. Yo no estoy diciendo que todo lo que venga va a ser malo, pero lo que te estoy diciendo es que tienes que tener esta palabra muy presente. Amén. A ti Dios te ha dado la facultad de juzgar. No, hermano, no juzgue a los siervos. ¿Cómo que no? ¿Dónde está eso? No, no estoy quemando. ¿Dónde está eso? Porque hemos sacado texto fuera de contexto. Y yo un poco pesado como elefante en brazo con esto. Pero es una realidad. No, hermano, no cuestionen los siervos de Dios. No los juzguen, no toque manto, fue caer muerto. ¿Dónde está eso? Por la palabra, Dios nos ha dado con el espíritu correcto la facultad de juzgar. Probar los espíritus. ¿Cómo que no voy a juzgar? Sí, claro, voy a juzgar. No voy a levantar el dedo acusador, pero voy a juzgar. Él me ha dotado de discernimiento, te ha dotado de discernimiento, el Espíritu Santo está en ti. Si le habla al ungido, te habla también a ti, que también es ungido. Es otro problema en estos días. No, hay un super mega ágil, recontra, altísimo ungido. ¿Dónde está eso? En ningún lado. Todos somos ungidos. La unción del Santo está sobre nosotros. Lo que pasa es que se toma un texto del Antiguo Testamento y se hace una hermenéutica incorrecta aplicable al Nuevo Testamento. Y dice, no, mira lo que dice el Antiguo Testamento de los ungidos. Ajá, pero está descontextualizado, porque en el Antiguo Testamento eran 3 los ungidos, ¿verdad? 3 clases de personas, el rey, el profeta y el sacerdote, eran los 3 ungidos. Eran los únicos 3 donde la unción del Espíritu Santo estaba sobre ellos, era un privilegio. Pero cuando Cristo habilita un nuevo y mejor pacto, la unción del Santo está sobre todos nosotros. La unción del Santo está sobre tu vida. Por eso le estoy hablando a los santos ungidos de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Que nadie te tiene que vender pescado podrido. ¿Te das cuenta, mi hermano, que la Biblia es el libro más glorioso en el cual está al alcance de nuestras manos? Solo hay que trabajar en la interpretación, en el estudio meticuloso de las Escrituras, reconocer la verdad, interpretar en el Espíritu. Esto no es para hacer a ver quién sabe más. No se trata de una competencia, se trata de la edificación de los santos en el fundamento correcto. Hoy vemos un volumen de manifestación de ministerio, de los cuales, hermano, hay que tener discernimiento. Mucha bisutería barata en los altares. Mucho adorno. Pero cuando vas a probar la calidad del material, te das cuenta que es barato, que es precario, se oxida con facilidad. Yo creo que para algunas personas en esta noche tiene que ser una noche sanadora. Puedo discernir en el Espíritu que hay gente que en algún punto de su vida, de su ministerio, fueron estafados. Porque los lobos feroces no tienen piedad, ellos no conocen el consejo. Te voy a pedir que te pongas de pie en esta noche. A modo de conclusión, vamos a orar al Señor. Porque cuando tú estás estafado, decepcionado, el diablo pone un yugo demasiado pesado en el cual no te permite levantarte nunca, te encorva. Cuando Jesús entró a un determinado lugar, cuando Jesús entró a la sinagoga, dice la Escritura, el ámbito del judaísmo, dice el Señor que vio una mujer encorvada. ¿O no?
Y hay tres manifestaciones de amor allí. ¿Me estoy entendiendo mucho o no? No. Total, el clásico 0-0, no tiene nada para ver. ¿Vio? Dice que una mujer encorvada. Y hay tres manifestaciones de amor en esa mujer. ¿Usted sabe lo que significa una mujer en el tiempo de Jesús, no? Una mujer no tenía valor. ¿Y qué hacía esa mujer allí? Según los estudiosos, dice que había un lugar determinado en la sinagoga donde las mujeres podían estar, pero no podían participar porque eran mujeres. Y el judío consideraba que la mujer estaba en un escalón inferior. Cuando el judío ortodoxo oraba, o ora hasta el día presente, da gracias a Dios por tres cosas. Una por ser judío, la otra porque él fue escogido de Dios, y la tercera porque no nació mujer. Y allí hay una mujer encorvada, quizás decepcionada. Yo hago la figura del azote de Satanás y la mujer estaba encorvada, ¿verdad? Allí. Y dice la Biblia que el rabino por excelencia llamado Jesús la vio, la llamó y le puso las manos. ¿Sabe qué? Para un rabino tocar a una mujer, más en esa condición de enfermedad, era un escándalo según la ley. Porque la ley dice que ningún sacerdote puede tener relación con ¿qué? Con los enfermos, con los muertos. Él tenía que observarlo, no podía tocar. Entonces hay tres acciones de amor que restauran a la mujer. Y la mujer es figura de gente decepcionada, abusada, violada, estafada, desencantada. Y Satanás aprovecha esa legalidad para encorvar y abocar y doblegar tu visión, para que tu visión siempre esté concentrada en las cosas dramáticas de la vida y nunca te puedas levantar. Quizá usted no está encorvado por fuera, pero está encorvado por dentro. Las tres acciones de amor que yo noto en el pasaje, que usted más inteligente puede notar más, es que Jesús la vio y en esta noche Él te ha visto. Lo segundo es que Él la llamó. ¿Saben lo que fue ese escándalo para los otros rabinos que estaban ahí? ¡Oh, el Señor está llamando a una mujer! Pero Jesús le rompe la estructura y le dice: ustedes que tienen, en otras palabras, pensamientos perversos, esta es hija de Abraham, esta es del linaje. Y en ese contexto de la ley es correcto, pero en este contexto de la gracia, usted es real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios. Aunque usted de sangre no sea hijo de Abraham, usted en la genética espiritual, el linaje escogido, porque es hijo de Dios. Entonces la vio, entonces la llamó, la hizo pasar al frente, la expuso para darle una enseñanza de amor, porque cuando los lobos feroces, hermanos, pueden devorar, ellos no operan con amor, operan bajo motivaciones corruptas, como ya dijimos. Y dijo: mujer, eres libre de ese azote. Y le puso las manos. Esas tres acciones de amor siguen vigentes en esta noche para nosotros hoy. Siguen vigentes. Él te vio, Él te llamó, y en esta noche va a poner sus manos. ¡Qué cosa! ¡Qué